Ok, vamos a comenzar con este tema que es ciclos sedimentarios e hidrológicos, hablando del tema de ciclos biogeoquímicos. Ok, estos ciclos se depositan, básicamente son compuestos químicos que se depositan en rocas sedimentarias. Recordando que cuando hablamos de rocas sedimentarias estamos hablando de rocas que se forman a través de minerales, ¿ok? La circulación de esta es mucho más lento y los elementos primero deben incorporarse al suelo para que puedan hacer el proceso o el ciclo del que vamos a hablar. Ok, los ciclos que vamos a hablar hoy es el del azufre y el del fósforo, ¿sí? Entonces, en la imagen estamos observando que para que nosotros podamos utilizar o podamos hacer uso de algunos de estos elementos, requerimos de una meteorización, ¿ok? Donde se van a unir nuestros elementos. Después de eso, un proceso de erosión para que podamos obtenerlos, ¿sí? Y poder asimilarlos. Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo cada uno de estos es asimilado. El primer ciclo que vamos a revisar es el ciclo del azufre, ¿ok? Y el azufre, básicamente vamos a hablar del suelo, procede de la desintegración de rocas que forman parte de materia parental, ¿ok? La materia parental la vamos a encontrar, si nosotros nos recordamos un poco acerca del tema de suelos, es la roca madre, digámoslo así, y está en el horizonte S. Por eso aquí les coloco una imagen de los horizontes, ¿ok? Y la degradación, ¿sí?, de esta materia parental, ¿sí?, va a ser por acción de microorganismos desintegradores, ¿ok? Los microorganismos son los que van a facilitar estos procesos y vamos a estar hablando mucho de ellos. Ok, otros elementos que van a generar la presencia de al azufre son algunas actividades humanas, ¿sí? Como en las industrias donde emplean combustibles fósiles, por ejemplo, y entonces al producir, ¿sí?, pues al echar a andar su maquinaria lo que va a hacer es producir ácido sulfúrico. Y bueno, el ácido sulfúrico es muy importante porque es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. Entonces, recordemos que ahora estamos hablando entonces de una actividad humana, ¿ok? Y el ácido sulfúrico es un componente importante en la lluvia ácida, ¿sí? La lluvia ácida es un fenómeno el cual puede llegar a acabar con algunas de las poblaciones de vegetales, ¿sí? Y la lluvia ácida la podemos observar en sitios donde hay industrias, ¿ok? O en ciudades urbanas. Entonces aquí, por ejemplo, esta imagen hace referencia a cómo se libera, ¿sí?, este compuesto ácido sulfúrico hacia la atmósfera. Entonces, bueno, estas son como algunas características y vamos a comenzar a hablar sobre nuestro ciclo. Ok, tenemos el ciclo del azufre. En la parte derecha, en la cajita de abajo, estamos viendo algunos de los compuestos que van a ser importantes, ¿sí? El compuesto químico, su nombre. Entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con algo que se llama dióxido de azufre, que es un gas liberado por los volcanes hacia la atmósfera. Si nosotros nos acordamos un poco de la imagen que puse en ciclos sedimentarios, veíamos sí que algunos de estos compuestos van a ser liberados por procesos naturales. Este es uno de ellos. Entonces, el dióxido de azufre es liberado en forma de gas, es un gas por los volcanes hacia la atmósfera. Pero aunado a este fenómeno natural, tenemos la actividad humana, ¿ok? Que puede liberar otro compuesto que es el ácido sulfúrico, que es lo que ya les había mencionado. Entonces estos se van a la atmósfera, ¿ok? Y quedan en nuestras nubes, ¿ok? Y posteriormente, mediante la lluvia, lo que vamos a hacer o lo que vamos a observar es que únicamente mediante el proceso el fenómeno de lluvia, lo que vamos a ver es una incorporación de dióxido de azufre, ¿sí? Que aquí estamos viendo nuestro compuesto químico, ¿sí? Y este se va a incorporar al suelo, ¿ok? Entonces, una vez que se incorpora al suelo, va a tener otro nombre, va a ser otro compuesto químico, ¿ok? Va a ser sulfato, que se encuentra en la parte de abajo de la imagen, el lado izquierdo, donde está como un sembradío de maíz, tenemos al sulfato. Entonces, las plantas van a absorber el azufre mediante sus raíces, ¿sí? Porque recordemos que ahora
el azufre se encuentra en el suelo, entonces es absorbido, pero es absorbido como sulfato. Ok. Después de eso, los animales obviamente van a consumir, por ejemplo, los herbívoros van a consumir estas plantas y bueno, se va a adherir, ¿sí?, el azufre en los individuos y no solamente en los herbívoros, sino también en los carnívoros, hablando de nuestra cadena trófica. ¿Ok? Después de eso, bueno, acuérdense que los organismos mueren y se transforman en restos orgánicos, ¿sí? Y estos restos orgánicos, ¿ok?, van a ser desintegrados por algunas bacterias y entonces así es como el azufre nuevamente se va a incorporar al suelo gracias a estas bacterias. Y entonces este básicamente sería el ciclo del azufre, ¿sí? Tenemos la liberación del dióxido de azufre hacia la atmósfera, ¿ok? Esta se condensa y mediante la lluvia va a ser liberada, pero en forma de dióxido de azufre. Después se adhiere al suelo, ahora en forma de sulfato, es absorbido por las plantas son consumidas por algunos otros animales o consumidores. Estos, al transformarse en restos orgánicos cuando mueren, van a ser alimento para algunos microorganismos que van a desintegrar nuevamente el azufre. El siguiente ciclo del que vamos a hablar es el ciclo del fósforo. ¿Ok? El fósforo es súper importante porque participa en la composición del ADN, el ARN y el ATP, que son moléculas de suma importancia para la vida. ¿Ok? El ADN y el ARN es el que se va a encargar de codificar la información y guardar la información genética de los seres vivos, y el ATP es nuestra moneda energética. Gracias a ella se llevan a cabo muchos procesos metabólicos. Entonces, si yo les pongo en nuestra imagen, ¿sí?, ¿dónde está nuestro fósforo? En nuestras cadenas de ADN y ARN. Entonces, si ustedes observan la imagen, este círculo que les estoy marcando en este momento, tenemos cómo está compuesta nuestras cadenas de ADN y de ARN. Recordando que tenemos una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, adenina, guanina, timina o citosina, y en el caso del ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sale? Entonces ahí es donde estamos observando nuestros fosfatos. Ahora, en el caso del ATP, bueno, el ATP significa adenosin trifosfato, es decir, tiene 3 cadenas de fosfatos. Entonces ahí es donde estamos observando la incorporación del fosfato. Ok, luego también nos dice que es importante el fósforo porque forma parte de la estructura de los huesos, ¿sí? Entonces el fósforo o el ciclo del fósforo es de suma importancia para los seres vivos. ¿Ok? Nos dice también que el ciclo del fósforo inicia con el fósforo disuelto, que puede proceder principalmente de rocas fosfatadas, porque habíamos hablado de sedimentos, ¿ok? Acuérdense que habíamos hablado de que son minerales que están condensados en forma de roca. Y una de las formas donde podemos obtener el fósforo y que se pueda adherir a las rocas es mediante el guano. El guano es el excremento de las aves, ¿sí? Y también lo podemos obtener de algunos restos orgánicos o restos fósiles. Es decir, cuando un organismo muere y es absorbido o es desintegrado en el suelo, ¿sí? Entonces aquí en esta imagen estamos viendo las rocas completamente llenas del excremento, que es conocido como guano. Entonces vamos a explicar. Vamos a comenzar nuestro ciclo del fósforo y comenzamos aquí donde yo les acabo de marcar esta flechita, ¿sí? Y nos dice que el fósforo se encuentra en forma de fosfato en el suelo, ¿ok? Principalmente lo vamos a encontrar por la erosión de estas rocas sedimentarias. Entonces, una vez que está presente en el suelo, va a ser absorbida, ¿sí?, por las plantas y lo van a utilizar principalmente para la formación de aminoácidos, ¿sí?, que es muy importante. Después de esto, pues vamos a tener el paso por la cadena trófica, es decir, que este fósforo, ¿sí?, que al ser absorbido por las plantas se transforma en fosfato, va a ser absorbido por herbívoros y carnívoros. ¿Ok? Posteriormente, una vez que está incorporado en nuestro organismo, en el organismo de los seres vivos, se le conoce como fósforo orgánico, que es lo que nos está indicando acá. ¿Sí? Entonces, dentro de los organismos es fósforo orgánico. Posteriormente, los organismos mueren, ¿sí?, o los individuos mueren y van a ser restos orgánicos. ¿Ok? Por lo tanto,
al formar parte nuevamente del suelo, pues este fósforo se devuelve a la tierra y es asimilado por bacterias descomponedoras. ¿Ok? Entonces, las bacterias van a asimilarla y van a lograr que el fósforo regrese nuevamente al suelo. Ahora, eso estamos hablando de una sedimentación rápida, es decir, de una forma rápida en la que puede volver el fosfato al suelo, pero hay otras formas en las que no es así, ¿ok? Si nosotros observamos en la parte de acá, nos dice que hay sedimentos de fósforo que se encuentran en el mar, ¿sí? Esto quiere decir que obviamente hay sedimentos que pueden llegar a las aguas y los peces van a consumir este fósforo, ¿ok? Después de esto, nuevamente vamos a ver una cadena trófica donde las aves acuáticas van a consumir a estos peces, ¿sí? Y posteriormente estas aves van a liberar lo que es el guano, llevando nuevamente el fósforo al suelo. Entonces aquí estamos viendo cómo el guano nuevamente llega al suelo, ¿sí? Y entonces ahí termina nuestro ciclo. Sin embargo, hay algo que también se conoce como sedimentación de aguas profundas, es decir, cuando estos sedimentos llegan a la parte más profunda de los mares, y este tipo de sedimentación es lenta, porque para que pueda erosionarse y podamos obtener ese fósforo nuevamente, incorporarlo al suelo, van a pasar millones de años. Entonces, eso sería con respecto al ciclo del fósforo. Entonces, lo que les comentaba, la sedimentación de aguas profundas, que es un proceso mucho más lento. Ok, y finalmente vamos a concluir con nuestro ciclo hidrológico, ¿sí? Básicamente tenemos entonces el ciclo gaseoso, el sedimentario y el hidrológico. Ok, el hidrológico nos dice que es una sucesión de etapas que describe al agua, ¿sí? Y su trayectoria, desde los océanos hasta la atmósfera, de ahí a la Tierra y nuevamente retorna hacia el océano. Y entonces lo que estamos viendo aquí en esta imagen son nuestras 5 etapas, ¿sí? Del ciclo hidrológico o ciclo del agua. Tenemos evaporación, condensación, precipitación, escurrimiento y filtración, que vamos a ir explicando a continuación. Ok, este es nuestro ciclo y vamos a comenzar. Tenemos primero la evaporación. Si se fijan en esta flechita, vamos a comenzar por ahí. Ok. Vamos a unir dos, que es evaporación y transpiración. Ahorita vamos a ver cómo es. ¿Sí? Básicamente el agua es evaporada, ¿sí? De los océanos a través de la energía del sol. Y la transpiración se lleva a cabo mediante la transpiración de las plantas, es decir, se condensa el agua que tiene las plantas. Entonces, nuestra primera parte es evaporación y transpiración. Evaporación por parte de los océanos y la transpiración por parte de las plantas. Después tenemos condensación, ¿sí? Que al enfriarse este vapor que subió a la atmósfera se va a condensar en forma de nubes. Entonces aquí estamos viendo unas nubes, ¿sí? Después tenemos el proceso de, fíjense, precipitación, ¿ok? Precipitación. Entonces, cuando aumenta el peso y el volumen de las gotas de agua, van a bajar en forma de lluvia, ¿sí? O de nieve o granizo, ¿ok? Entonces, ahora esta agua está regresando nuevamente. Muy bien. Ahora, después de eso, si se fijan en circulitos azules, vamos con el escurrimiento, ¿sí? Que básicamente es el movimiento del agua hasta los estuarios. ¿Cómo es esto? Pues una vez que el agua baja en forma de lluvia, los sitios donde se encuentra el agua pues van a aumentar, ¿sí? El volumen de agua aumenta y entonces va a empezar a viajar por otros lados. Ahora, ¿qué es un estuario? Un estuario es una parte donde desemboca tanto un río, por ejemplo, o un lago que es de agua dulce con el mar que es de agua salada. Entonces, si vemos aquí en este circulito azul, otra vez, por ejemplo, en el primer circulito estamos viendo cómo está bajando agua. Esta agua que está bajando de los volcanes es agua dulce y se va a unir con agua de mar, ¿sí? Entonces va bajando y en el segundo circulito vemos cómo baja hacia el mar. Entonces estamos hablando de un estuario, ¿sí? Y este movimiento del agua que va a converger de los mares y de los ríos va a causar una erosión en los suelos, ¿sale? El siguiente, filtración, ¿ok?
Entonces, la filtración básicamente es cuando la lluvia va a caer al suelo, pero este suelo está protegido por la vegetación, ¿sí? Entonces, el agua baja a través de las raíces de las plantas y entonces va a generar una corriente subterránea. Fíjense, aquí en este circulito rojo les estoy marcando un árbol, ¿sí? Si llueve y cae en un bosque, por ejemplo, el agua va a bajar hasta la raíz, hasta debajo del agua, ¿sí? Y va a generar un flujo, aquí les estoy poniendo con este circulito, un flujo subterráneo, ¿sí? Que en algún momento va a desembocar nuevamente en el mar. Y básicamente este es nuestro ciclo hidrológico, ¿sí? Donde tenemos nuestra evaporación y transpiración, nuestra condensación, precipitación, escurrimiento y filtración. Entonces, básicamente, este sería nuestro ciclo. Bueno, finalmente les recuerdo que no olviden pasar este apunte, ¿sí? De la clase en la libreta, por favor, y tomarle foto. También les quiero decir que ya saben que esta presentación se va a encontrar en Edmodo y ustedes la pueden revisar nuevamente y pues pónganlo así en pantalla completa para que vayan viendo las imágenes como las coloqué. Tenemos nuestra tarea número 12, que es completar los esquemas sobre los ciclos sedimentarios e hidrológicos. Entonces, buscan su PDF de esta tarea para poder realizarla. Y finalmente tenemos la tarea número 13, que es que ustedes realicen su actividad de EducaPlay, ¿sí? Lleva por título Ciclo Biogeoquímicos y es una actividad de todos los ciclos que hemos visto: gaseoso, sedimentarios e hidrológico. Los códigos están en el muro de Edmodo para que ustedes puedan ingresar. Ya saben que deben tomarle foto y hagan la mejor puntuación posible, ¿sí? Repasen y cualquier cosa o duda que tengan con respecto al tema ya saben que pueden contactar. Y eso sería todo.